Buenas noches. Buenas noches. Otra música especial. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿Oramos? Dios, gracias por este tiempo, gracias porque podemos estar juntos acá, Señor, y alabamos, adoramos, Señor, tu nombre. Y nos reúne, Señor, esta ocasión especial, que para muchos de nosotros quizás es recordarlo o tratar de recordarlo todos los días, pero quizás como iglesia también, Señor, y siendo parte de una comunidad de fe en el mundo, Señor, tomamos este tiempo para poder celebrar las Pascuas, para poder hacer memoria de ese acontecimiento tan importante, Señor, que fue que tú viniste a este mundo, tomaste forma humana, Señor, te encarnaste y viniste a salvarnos, a morir por nosotros en la cruz. Esa historia tan conocida, esa historia que para muchos de nosotros, Señor, quizás la sabemos bien de memoria, pero que quizás muchos, Señor, no es más que eso, no es más que una historia, que una anécdota, que un conocimiento, pero para muchos otros, Señor, esa historia, Señor, ha cambiado nuestras vidas, porque te hemos conocido a ti, Señor, porque tú has hecho esa obra en nosotros. Por eso, Dios, te damos muchas gracias y te damos toda la gloria a ti, porque tú eres nuestro Dios y nuestro Salvador. Señor, ahora te pedimos que nos ayudes en este tiempo, que nos puedas bendecir, seguir bendiciendo, y que podamos ser animados, fortalecidos, Señor, consolados también por tu Espíritu, por tu palabra, y salir desafiados también de este mundo. Oramos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Seguimos entonces, como ayer empezaron, ayer no vinimos nosotros, pero empezaron con el mensaje de Pascuas. No tenemos dónde poner. Gracias. Con el mensaje de Pascua, si tengo entendido que ayer compartió Lea, así que hoy vamos a seguir obviamente con este tema que es las Pascuas, y hoy me gustaría poder hablar acerca de la sepultura de Jesús. ¿Sí? El mensaje de la Pascua, yo sé que solemos recordar y quizás mencionamos mucho y hablamos mucho acerca de la crucifixión de Jesús y de la resurrección de Jesús, pero quizás hablamos muy poco acerca de la sepultura de Jesús, acerca de la tumba. Entonces, en esta noche me gustaría poder compartir ese mensaje, ¿no? Un mensaje que tiene que ver con la tumba de Jesús, ¿no? Porque cuando pensamos en una tumba, tenemos que pensar en que hay ¿qué? ¿Qué hay en una tumba? Un muerto, ¿no? Hay un cuerpo, ¿sí? Entonces, si hay un cuerpo, si hay un muerto, eso significa que una persona tuvo que morir. Entonces, hablamos de la tumba de Jesús justamente porque Jesús murió y fue sepultado, ¿sí? Como dice la palabra de Dios. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó antes de la resurrección de Jesús? ¿Qué pasó en ese tiempo cuando Jesús estuvo sepultado? ¿No? Solemos hablar acerca de lo que los discípulos y las otras personas hacían, ¿no? O las cosas que vivieron, las cosas que hicieron, que dijeron en torno a la sepultura de Jesús, ¿no? Hablamos de los discípulos, de las mujeres que estuvieron en el sepulcro, del ángel, de los guardias, ¿no? Solemos hablar de todo eso en torno a la tumba de Jesús. Pero ¿qué pasó con Jesús? ¿Dónde estuvo Jesús? ¿Con quién estuvo Jesús? ¿Qué hizo? ¿Y la moto? ¿Se acuerdan de ese video? ¿No? Pero ¿qué pasó con él? ¿Qué pasó con Jesús? ¿No? Quizás en la palabra de Dios no tenemos muchos versículos que nos den respuestas completamente explícitas a estas preguntas que hicimos recién. Pero sí quizás podemos ver algunos versículos en la palabra de Dios que nos ayudan a tener como un destello, ¿no? Como a vislumbrar un poquito
acerca de lo que pasó en ese tiempo cuando Jesús estuvo sepultado. Entonces me gustaría que sin tener que llegar a cerrar todas las conclusiones, ¿no? A que tengamos todas las respuestas a estas preguntas, pero también usando un poco la imaginación, ¿no? Y tolerándome un poco la imaginación, sin necesidad de tener que decir ninguna herejía, no se preocupen. Me gustaría que podamos hacer una reflexión en torno a la sepultura de Jesús, que podamos reflexionar acerca de la tumba, ¿no? Y que esta reflexión que podamos hacer en esta noche nos lleve a confiar en Dios aun cuando Él está en silencio. A confiar en Dios aun cuando Él está en silencio. Vamos a Mateo capítulo 12. Acompáñenme ahí, vamos a hacer una lectura de algunos versículos. Mateo capítulo 12, versículos del 38 al 41. Dice así, mientras lo van encontrando. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Hasta ahí leemos. Y en este relato del Evangelio de Mateo vemos a algunos líderes religiosos que se ven acercados a Jesús a pedirle una señal, ¿no? Una señal milagrosa. Quisiera algo que a ellos los convenciera de que Él verdaderamente era el enviado de Dios. Pero si leemos unos versículos antes, y después los animo a que lo puedan leer, Jesús había sanado y había librado a un hombre que había sido poseído por un demonio, ¿no? Entonces Jesús libra a esta persona de ese demonio, y los fariseos y los escribas estaban ahí y lo acusaron a Jesús de que había hecho esa obra milagrosa en el poder de Satanás, ¿no? Entonces ellos decían: no, vos no echás los espíritus si no es por el mismo Satanás. Y Jesús ahí les hace entender de que si fuera por el espíritu de Satanás que él sacaba a los demonios, Satanás estaría atacándose a sí mismo de alguna manera, ¿no? Estaría enemistado contra sí mismo, y les hace o les quiere hacer entender de que de esa manera Satanás estaría dividido y su poder y su reino no tendría ninguna permanencia. Entonces les quiere hacer entender de que ese milagro que él había hecho, lo había hecho en poder del Espíritu Santo, y que eso era una señal de que el reino de Dios había llegado a ellos. Aún así, a pesar de esa y de tantas señales que Jesús había hecho, estos fariseos, estos líderes religiosos, no quisieron creer en Jesús y blasfemaron contra el Espíritu Santo. Por eso es que, como recién leíamos el pasaje de Mateo, cuando ellos le piden una señal milagrosa a Jesús, Jesús le dice: no, ustedes son una generación mala y perversa. Ustedes la única señal que van a tener es la señal del profeta Jonás, ¿no? Y ahí él les da como una anticipación, ¿no? Como un spoiler de lo que iba a pasar. Porque les dice, ¿no? Que así como Jonás había estado en el vientre del pez, él por 3 días, él iba a ser sepultado en la tierra también por 3 días. Entonces, de alguna manera también les estaba diciendo que si ibas a ser sepultado es porque iba a morir, ¿no? Entonces les estaba anunciando esa obra que él iba a hacer, que era morir y ser sepultado. Pero quisiera que pensemos en esto, ¿no? Porque Jesús menciona a Jonás, y muchos de nosotros conocemos la historia de Jonás. Todos sabemos, ¿no? Conocemos quizás algunos la canción esa que dice: no, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, ¿no? Todos tenemos como conocimiento de esa historia, y vamos a recordar un poquito. Mira, vayamos a Jonás, al libro de Jonás. Y mientras lo van buscando, les
relata un poquito, les resumo un poquito de la historia, ¿sí? Jonás, vamos ahí al libro de Jonás. Él era un profeta que había sido llamado por Dios a llevar un mensaje de arrepentimiento a la ciudad de Nínive, ¿sí? Entonces Jonás, en vez de obedecer a Dios, lo que hizo fue huir de Dios, y en vez de ir a Nínive, a esa ciudad, se fue hacia otra ciudad que se llamaba Tarsis, ¿no? Y en esa huida, él toma un barco, y mientras iban navegando, la palabra de Dios nos relata de que hubo una gran tormenta que empezó a sacudir el barco, y toda la tripulación empezó a tener miedo, ¿no? Todos estaban temerosos, todos empezaron a clamar, cada uno a su Dios, pero dice ahí que Jonás estaba durmiendo lo más plácidamente, ¿no? Entonces vemos ahí que esta tripulación va, despierta a Jonás, y cuando se dan cuenta de que era por culpa de él, de alguna manera, esa tormenta, lo tiran al agua, la tormenta se calma, y ahí es donde llega este pez tan famoso que traga a Jonás, ¿no? Entonces Dios dice en la palabra que Dios envió ese pez y que tragó a Jonás, y que él estuvo 3 días y 3 noches. Pero mira, quiero que leamos Jonás capítulo 2, porque estando ahí en el vientre del pez, Jonás hace una oración. Acompáñame ahí leyendo esta oración de Jonás. Dice así: entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Pero es interesante porque, no sé si se dieron cuenta, o si alguna vez leyeron esta oración, pero podemos ver que la oración de Jonás suena o es muy similar a los salmos, ¿sí? Si prestan atención y después los animo a que puedan leer los salmos, van a ver que Jonás usa muchas palabras en su oración que son palabras que están en muchos de los salmos y las oraciones. Y si nos ponemos a pensar, tiene sentido de que Jonás, siendo un profeta, una persona que era sierva de Dios y que tenía que conocer la ley, que conocía los salmos, tiene sentido pensar de que la oración de Jonás estaba bañada por los salmos, ¿no? Y no solamente ahí por los ácidos gástricos del vientre del pez, sino que estaba inspirada de alguna manera esa oración en los salmos. Mirá, me gustaría que podamos leer algunos de esos salmos, porque quizás algunos de esos salmos fueron los que estaban en la mente y en el corazón del profeta Jonás cuando estaba ahí en el vientre del pez. Y es interesante porque muchos de esos salmos son llamados salmos mesiánicos, ¿sí? Salmos mesiánicos quiere decir que son salmos que hablan acerca del Mesías, del Salvador. Entonces, estos salmos hablan acerca de de cómo iba a ser el Mesías, de lo que iba a hacer, de su sufrimiento, de su dolor, ¿no? Y de cómo él iba a hacer la voluntad de Dios. Dan muchas descripciones antes, incluso muchísimos años antes de que viniera Jesús. Los salmos y muchas escrituras ya estaban hablando acerca de él.
Mira, voy a leerte algunos salmos, así si querés buscarlos o anotarlos, pero algunos salmos que yo encontré que quizás fueron la inspiración de la oración de Jonás. Mira, el Salmo 18, versículos 4 y 6 dice: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Salmo 42, versículos 6 y 8 dice: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Salmo 88, versículos 14 y 18. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores. Me han rodeado como aguas continuamente. A una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Salmo 69, y este salmo después los animo a que lo puedan leer porque es un salmo que habla mucho acerca del Mesías y que hay muchos versículos ahí que el mismo Señor Jesús mencionó. Salmo 69, versículos del 1 al 3, dice: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Salmo 31, 5 y 6. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Salmo 116, versículos del 12 al 14. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Esos son algunos de los salmos que encontré y que tienen mucha relación con la oración de Jonás. Después los animo a que puedan leerlo y puedan ahí hacer una comparación. Después hay otros salmos también que hablan un poco acerca del Mesías, como el Salmo 143, el Salmo 31 y algunos más. Pero quería mencionar estos porque quizás son los que más parecidos son a la oración de Jonás. Entonces, cuando pensamos en esto, ¿no?, en los salmos mesiánicos, esos salmos que hablaban acerca de Jesús, y pensamos en Jonás, quizás en su oración, teniendo en su corazón y en su mente esos mismos salmos que hablaban acerca del Mesías, tiene sentido pensar, o tiene sentido, mejor dicho, cuando Jesús dijo que a esa generación mala le iba a ser dada una señal, que era la señal del profeta Jonás, porque no solamente estaba hablando acerca de que él iba a ser sepultado, ¿no?, de que su cuerpo iba a ser puesto en una tumba, porque a veces también pensamos y solamente decimos eso: sí, Jesús murió, fue sepultado y resucitó, y pensamos que simplemente quedó ahí. Pero Jesús estaba tratando de alguna manera hacerles ver de que el mismo Jonás era como un ejemplo, ¿no?, como una ilustración, ¿no? O sea, Jonás fue un profeta, fue una persona que realmente existió y vivió, y fue Jonás, pero él estaba de alguna manera mostrando un poco de cómo iba a ser el Mesías. Él estaba haciendo como un ejemplo imperfecto de cómo iba a ser el Mesías y la obra que iba a hacer el Mesías. Si nos podemos hacer una comparación entre la historia de Jonás y la vida de Jesús,
vamos a ver muchas similitudes. Jonás fue echado al mar para salvar a unos hombres, ¿no? De alguna manera tuvo que sacrificarse o ser sacrificado para salvar a unas personas. Cuando pensamos en Jesús, Él tuvo que morir, tuvo que sacrificarse para poder salvarnos a nosotros. Jonás, estando ahí en el agua, fue tragado por el pez y estuvo 3 días y 3 noches en su vientre, así como el Señor Jesús estuvo sepultado 3 días. Pero después la historia de Jonás nos dice que Dios mandó que el pez lo dejara en tierra firme. Y de alguna manera podemos comparar eso con la resurrección de Jesús. Entonces vemos que Jonás estaba de una manera imperfecta, como les decía, mostrando desde ya antes el mensaje o la persona del Mesías que iba a venir. Pero era imperfecto. Por eso es que Jesús les dijo a esas personas: he aquí, hay uno mayor que Jonás. Yo soy mayor, yo soy mejor, Jonás era un profeta, pero yo soy el mayor de todos los profetas, porque Jesús también era un profeta, porque había venido a anunciar el reino de Dios, pero era mucho mayor y mucho mejor profeta que Jonás, y también Salvador, porque esa era la tarea a la que él había venido, porque esa es la razón por la que celebramos Pascuas, ¿no? Porque venimos y hablamos acerca de que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y vino a este mundo y vivió como uno de nosotros, sin pecado, hizo milagros y salvó a muchas personas, fue obediente a Dios, cumplió con toda la ley, pero vino para salvarnos, vino para que nosotros podamos tener el perdón de nuestros pecados. Ese es el sentido de la cruz, ese es el sentido de la Pascua, ese es el sentido del sacrificio de Cristo, que Él murió por cada uno de nosotros para que nosotros podamos tener el perdón de Dios y tener la vida eterna. Pero Jesús no solamente murió, sino que también fue sepultado. Y sí, sabemos que resucitó, ¿no? Pero eso es para mañana. Pero Jesús también fue sepultado. Y cuando pensamos en una tumba, si alguna vez fueron a un cementerio, una de las, además de lápidas, ¿no? Y de un montón de cosas, quizás una de las cosas que más distingue a un cementerio es el silencio, ¿no? Porque aparte de que no hay las personas quizás que van a ver a sus, aparte de las personas que van a ver a sus seres queridos, quizás están distanciadas, ¿no? O casi nunca hay mucha gente, bueno, lo dije, pero hay mucho silencio en el cementerio, ¿no? Es algo que caracteriza a ese lugar, es algo que caracteriza la tumba, el sepulcro, el silencio. Y Jesús tuvo que atravesar por ese silencio. Jesús, porque el cuerpo de Jesús fue sepultado, pero Él no dejó de ser Dios. Él no dejó de ser hombre y no dejó de ser Dios. Y si bien tenemos algunos pasajes, como decía al principio, ¿no? Que quizás nos dan un poquito de idea de lo que Jesús pudo hacer en ese tiempo. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Qué le dijo a uno de los ladrones al que creyó? ¿Qué le dijo? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que no sabemos cuándo, cómo, por qué, bueno, capaz que sí, pero no cuándo y cómo. Pero en algún momento Jesús estuvo en el paraíso. Pero quizás hay otros pasajes también, como el apóstol Pablo, cuando él dice que, cuando le está explicando a la iglesia, por ejemplo, de que Dios, hablando de Jesús, le dio dones a los hombres, él les dice, y él subió y dio dones a los hombres, pero después es como que les aclara, ¿no? Y les dice, pero eso de que subió, ¿no significa que primero también descendió a las profundidades? No me acuerdo bien cómo dice, ¿no? Pero habla de como que Jesús descendió. Entonces, hay algún momento, como digo, yo no tengo la respuesta exacta, pero pasaron cosas, ¿no? Como decir, pasaron cosas.
durante la sepultura y estando Jesús ahí en la tumba. Hay otro pasaje también que ahora lo vamos a leer en un ratito, pero es interesante pensar también de que Jesús permaneció sepultado, permaneció en la tumba en el día de reposo, que es el sábado, ¿no? Hoy es sábado, se suele recordar que Jesús todavía sigue en la tumba, que Jesús todavía está sepultado. Y es interesante pensar de que Jesús permaneció, seguía estando en la tumba en el día de reposo. Y eso nos hace pensar, o por lo menos a mí me hace acordar, al Génesis, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, no en 6 días, pero que dice que al séptimo día Dios, ¿qué hizo? Reposó. Dios reposó de toda la obra que Él había hecho. Y si lo comparamos un poco, ¿no? Y si reflexionamos, pensando en que Jesús estuvo o permaneció sepultado el día de reposo, nos hace pensar un poco en que ese reposo de Jesús en la tumba nos habla de que esa obra que Jesús había hecho en la cruz, como Él dijo, completo está, ya estaba completa, ya estaba terminada, ¿no? Jesús estando ahí en la cruz dijo, consumado es, hecho está, ¿no? Ya está todo hecho, no hay nada que hacer. Y después fue sepultado y estuvo en reposo. Y reposó Dios de toda la obra que Él había hecho. Pensar en eso nos habla acerca de que la obra de salvación de Dios fue plena y fue suficiente. Jesús, estando en la tumba, no siguió purificando nuestros pecados, no siguió haciendo otras obras para completar nuestra salvación, porque esa obra fue completada en la cruz y fue suficiente. Pero Él estuvo sepultado, reposando. Y me encanta pensarlo así, porque así como en el Génesis Dios descansó de toda su obra, el Salvador también descansó de esa obra de salvación que hizo en nuestro favor. Porque a veces lo decimos tan a la ligera de que Jesús murió por nuestros pecados, que nos olvidamos de que no era poca cosa lo que hizo Jesús. No fue algo sencillo, no fue algo fácil. Él estuvo cargando con todos nuestros pecados. Cargó sobre sí el pecado del mundo. No era una obra fácil de hacer, pero Él la hizo, la terminó y reposó. Merecido descanso, ¿no? Para Jesús. En Primera de Pedro, como decía al principio, mi idea no es que lleguemos a conclusiones y que tampoco estén completamente de acuerdo conmigo, pero Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20, no lo voy a leer, pero Pedro habla acerca del sacrificio de Cristo, ¿no? Y él dice de que Cristo murió y que fue sepultado, y después dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados, a los que en otro tiempo habían desobedecido, creo que dice, ¿no? Entonces, una de las cosas que quizás Jesús hizo en ese tiempo, en el Espíritu, porque Pedro dice, ¿no? En el Espíritu, quizás fue a anunciar a los espíritus o a anunciar al mundo espiritual su victoria. Porque quizás cuando Jesús estaba ahí sufriendo, camino a la cruz, cuando estaba muriendo, siendo crucificado, ahí colgado, seguramente Satanás, seguramente los demonios, seguramente los enemigos de Jesús y todos los que no creían en Él, se estaban gozando, disfrutaban, ¿no? Pensaban que el Salvador había sido vencido. Pero no fue así. No fue así. Porque sabemos que Jesús venció. Y me encanta pensar de que si Jesús descendió al mundo espiritual, o que si de alguna manera tuvo
un encuentro con esos espíritus o con esos, lo que sea, esos demonios, esas personas, lo que sea, fue para anunciarles que él había vencido. Así como en las batallas, ¿no? Quizás vieron algunas películas de guerra, medias mitológicas, medievales, perdón. Cuando un rey iba a una batalla y derrotaba a sus enemigos, una de las cosas que hacían era ir a la tierra de ese enemigo, llevar quizás los prisioneros, ir a la tierra de esos enemigos y quizás decirles, miren, ustedes ya fueron derrotados. Su ejército perdió, ya matamos a su rey, tenemos prisioneros. Iban y les contaban las noticias de que ellos habían sido derrotados. Pero después volvían a su reino a contarles a los suyos las noticias de que habían tenido la victoria, de que habían vencido, ¿no? Y traían ahí a los cautivos, a los esclavos, a los que habían sobrevivido, a los que habían pedido piedad, como un trofeo, ¿no? ¿Para qué? Para demostrar esa gran victoria que obtuvieron en la batalla. Y esto me hace acordar un poco también a cuando Pablo dice, ¿no? que Jesús en la cruz dice que terminó con esa acta, ¿no? Con esa ley que nos condenaba, dice, y que venció a los potestades, ¿no? Estoy parafraseando, pero dice, los expuso públicamente. Y ese pasaje que Pablo está mencionando habla un poco de esto, ¿no? De cómo Jesús anunció y demostró su victoria sobre sus enemigos. Y me gusta pensar, y como digo, no estamos diciendo ninguna herejía, quédense tranquilos. De última, después el pastor me retará, pero creo que no hay ninguna herejía. Pero pensaba, ¿no? que Jesús anunció ahí a esos enemigos que él había vencido. Y pensando un poco en David, ¿no? Porque David también fue un rey, y en muchos de los salmos, y David también es un ejemplo de lo que había de ser el Mesías, así como también lo fue Jonás. Estas personas que también tuvieron sus desafíos, que también tuvieron pruebas, que también tuvieron dificultades, que también fueron perseguidos, que también fueron rechazados, que fueron menospreciados, que se sintieron abandonados, que sintieron de alguna manera el silencio de Dios. Esas personas también tuvieron que confiar en Dios. Y cuando pensamos en Jesús, durante ese tiempo de su pasión, yendo ahí el camino a la cruz, estando en la cruz, sufriendo, siendo sepultado, Jesús también tuvo que experimentar el silencio de Dios. ¿Se acuerdan que en la cruz Jesús dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y estando en la cruz, y estando quizás en la tumba, porque sí, Jesús murió, pero él no dejó de ser Dios y no dejó de ser hijo. Porque sabemos que Jesús dijo, ¿no? Yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar, pero en muchos otros pasajes nos dice que fue Dios quien lo levantó de entre los muertos. Entonces, como hijo, Jesús también tuvo que esperar a su Padre. Jesús también tuvo que experimentar el silencio de Dios mientras estaba en la tumba. Por eso es que pensaba y quería, ¿no?, en esta reflexión, con la sepultura de Jesús, recordar que Dios sigue siendo Dios y cumplirá con sus propósitos aun cuando no lo puedo ver, no lo puedo oír, tocar o sentir. Aun cuando Dios sigue, o cuando me parece que Dios está en silencio, Él no cambia. Pensemos en Jonás, ¿no? Porque Jonás, junto con los salmos, nos puede ayudar a ver un poquito
¿no? Y a tener un poquito más de idea del sufrimiento de Jesús, del sentir de Jesús, de lo que experimentó. Pero pensemos en Jonás, ¿no? ¿Quién de los que están acá alguna vez estuvo en el vientre de un pez? Que levante la mano, ¿no? Bueno, eso es algo que pasó realmente. Pero imagínate estar en el vientre de un pez. A mí el pescado, y mi esposa sabe que yo no la dejo cocinar pescado en casa porque es un olor. El pescado no me gusta, no me gusta mucho, me parece como medio asqueroso, ¿no? El olor, la textura, no sé, todo. Pero imagínate estando dentro, quizás alguno no. Bueno, yo sé que a muchos les gusta pescar y se los morfan, ¿no? Como snacks a los pescados. Pero imagínense estar dentro de un pescado, ¿no? En el vientre. Un lugar oscuro, húmedo, baboso, pegajoso, oloroso y todos los osos que se imaginen. Incómodo, oscuro. Imagínense a Jonás en ese lugar. Imagínense cómo se habrá sentido, abandonado por Dios. Ahora, pensando un poquito en eso, ¿no? Imagínense a Jesús estando en la tumba, en el sepulcro. Imagínense a Jesús experimentando el silencio del Padre. Algo que quizás nunca antes había experimentado. Porque Juan nos dice, ¿no? Que el Verbo, hablando de Jesús, era Dios y estaba con Dios y siempre fue Dios. Y siendo parte de la Trinidad tenían una comunión y una relación que jamás se había interrumpido, que jamás había pasado nada que rompiera con su armonía, que los distanciara, que experimentaran ese abandono, que experimentaran ese silencio. Y ahora Jesús estaba experimentando todas esas cosas. Así como muchos de nosotros, de los que estamos acá, muchas veces también experimentamos el silencio de Dios. Por eso es que el autor de Hebreos, cuando dice que no tenemos un sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda sentir compasión de nosotros, él dice que él experimentó todo lo que un ser humano podría haber experimentado. ¿Para qué? Para poder ser compasivo con nosotros, para poder entendernos, para poder saber cómo nos sentimos. Y así como nosotros muchas veces nos sentimos quizás abandonados, quizás sentimos que Dios ya nos rechazó, quizás sentimos el silencio y la falta de respuesta de Dios, Jesús también lo experimentó, primero que nosotros. Cuando no merecía experimentar eso, cuando no tenía por qué, pero Él lo experimentó por nosotros. Entonces, cuando hablamos de la tumba, o pensando en la tumba, no es una señal de derrota la tumba. Es una señal, y quiero que quizás pensemos en esto, ¿no? Es una señal de que la obra de Dios fue completada y de que Jesús, como el Rey victorioso, está reposando. Está reposando como ese soberano que ganó una gran batalla. La tumba no es una señal de derrota. Ahora, es fácil hablar de la sepultura, de la tumba, pensando en los discípulos, ¿no? Porque muchas veces hablamos acerca de los discípulos cuando tenemos que hablar de la tumba, ¿no? Y decimos las mujeres que estaban llorando, Pedro que se iba, que venía, que no creía, que creía, Juan, los otros discípulos que se iban, ¿no? Y es muy fácil hablar y criticar a los discípulos que estaban viviendo y experimentando ese momento. Pero nos olvidamos de que si nosotros hubiésemos estado en su lugar, hubiéramos hecho lo mismo. Hubiéramos llorado desconsoladamente, porque sentimos que nuestra esperanza se terminó. Hubiéramos negado al Señor, hubiéramos dudado, hubiéramos pedido pruebas, tocar al Señor, hasta que no lo toque no lo voy a ver. Y es muy fácil criticar a los discípulos.
es muy fácil criticarlo desde ahora, desde nuestro tiempo, porque los discípulos veían en la tumba, veían a Jesús sepultado y no sabían mucho más. Sí, Jesús les había dicho que iba a resucitar, pero es fácil, les digo, es difícil creerlo. Y para nosotros es, mirá, qué hombre de poca fe, oh, mirá esas mujeres cómo lloraban. Es fácil criticarlo sabiendo cómo termina la historia, sabiendo que Jesús va a resucitar. Pero probablemente nosotros hubiéramos tenido la misma actitud, la misma falta de fe, el mismo desconsuelo. Quizás nos hubiéramos sentido como muchos de ellos, abandonados y sintiendo el silencio de Dios. Pero la cuestión es ahora, ¿no? Porque nosotros sabemos cómo termina la historia. Sabemos que la historia no termina en la tumba. Sabemos que la historia sigue. Pero ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo está nuestra fe hoy? ¿Cómo estamos viviendo hoy? Porque quizás venimos porque bueno, es una celebración de Pascuas, es una celebración religiosa, pero quizás no venimos realmente creyendo o con esa confianza en el Señor, sabiendo la historia, porque nosotros ya la conocemos. Ya sabemos que Jesús murió por nuestros pecados, ya sabemos que fue sepultado y sabemos que Él resucitó. Pero ¿cómo impacta eso en tu vida? Debería haber un cambio en nuestras vidas. Pero me gustaría hacer algunas preguntas. ¿Te sentís abandonado por Dios? ¿Pensás que Él se cansó de vos y que te rechazó? ¿Que ya no quiere saber más nada con vos? ¿Sentís que Dios está en modo silencioso en tu vida? ¿Que Dios no te escucha? ¿Que Dios no te responde? ¿Que Dios se ha olvidado de vos? Quizás hay alguien que siente eso en esta noche. Pero me gustaría recordarte que el silencio de Dios no es olvido. El silencio de Dios no es abandono, sino que es una invitación para que sigamos confiando en Él, sabiendo de que Dios va a cumplir con sus promesas y con sus propósitos. Aun cuando no los podemos ver, aun cuando no los podemos sentir, Dios va a cumplir. Quizás hoy tenemos dudas, quizás hoy sentimos temor, quizás estamos sintiendo dolor por las pruebas, por las dificultades, por la vida, por diferentes razones. Situaciones que quizás nos hacen perder la esperanza. Y quizás estamos como los discípulos a la puerta de la tumba, pensando de que ya no hay esperanza, que ya todo se terminó. Y hoy quiero hablar acerca de la tumba y la sepultura, porque la historia sigue, porque podemos aprender muchas cosas, sí, pero una de las lecciones o de las reflexiones que quería que nos llevemos es que el silencio de Dios no es olvido, no es abandono, y que podemos confiar aún cuando Él está en silencio. Entonces, me gustaría que podamos pensar en que, así como los discípulos que estaban ahí a la puerta de la tumba, del sepulcro, lo único que podían percibir seguramente era silencio, porque Jesús había muerto, estaba sepultado. Pero quizás pensando un poco, ¿no?, en estas posibles idas y venidas de Jesús en ese tiempo en que Él fue sepultado, pensando en que Él estaba anunciando su victoria sobre sus enemigos, quizás los discípulos
percibían silencio, pero no podían percibir esa declaración, esa predicación, ese anuncio, esa celebración de victoria que había en el mundo espiritual. Porque la tumba no era una señal para los discípulos, ¿no? Esto lo que voy a decir no es inspirado, pero me gusta pensarlo así, ¿no? Porque en la cruz, mi esposa se ríe, ¿cuántas herejías se está diciendo eso? Pero en la cruz Jesús demostró ante Dios su victoria sobre el pecado. En la tumba, Jesús mostró ante el mundo espiritual su victoria sobre Satanás. Y en la resurrección, Jesús mostró su victoria a los discípulos. Jesús mostró su victoria a los discípulos sobre la muerte. Entonces la tumba no es una señal para nosotros. Obviamente que quizás no nos va a animar. La señal para nosotros que nos da esperanza y que nos da gozo, que nos da vida, es la resurrección de Jesús. Que como dije, eso vamos a hablar mañana. La tumba es de alguna manera una señal para aquellos enemigos de Jesús que pensaron que Él había sido vencido. Y Jesús les dijo, no, yo soy el vencedor. Yo he vencido sobre Satanás. Yo he vencido sobre el pecado. Yo he vencido sobre la muerte. Hay como digo, no es inspirado, pero me gusta pensarlo de esa manera. Y quizás hoy estamos percibiendo silencio de parte de Dios en nuestras vidas. Pero déjame decirte, como de parte de Dios, que Él no te ha abandonado, no te ha desechado y no se ha olvidado de vos. Él te está invitando a que sigas confiando en Él mientras esperas su respuesta. ¿Sabes por qué Dios no nos abandona, no nos rechaza y no nos olvida? Porque eso ya lo hizo con Jesús, con el que no merecía pasar por eso, pero que lo pasó por cada uno de nosotros. Hay un viejo himno que dice acerca de Jesús, dice, Dios mismo te desamparó para ampararme a mí. El rostro de Dios de ti apartó para aceptarme a mí. Jesús hizo y pasó todo lo que era necesario pasar y hacer para que nosotros pudiésemos ser aceptados por Dios, para que nosotros pudiésemos ser perdonados por Dios y ser sus hijos. Jesús ya lo hizo todo por nosotros. Pero debemos recordar que muchas veces Dios estará en silencio en nuestras vidas. Pero eso es una invitación para que sigamos viviendo por fe, sigamos confiando en Él, porque un día Él va a volver. ¿No? Quizás, como muchas veces nos sentimos, ¿no? Como en una noche oscura, como una noche donde la oscuridad se hace larga, donde hay tinieblas, donde no podemos ver más allá. Y probablemente así se sintieron los discípulos. Pero si nosotros pudiéramos gritarles, ¿no?, a los discípulos, yo les gritaría, ya viene el amanecer. No se desesperen, no se angustien, no estén tristes porque ya viene el tercer amanecer. Jesús va a resucitar. Ya viene el amanecer. Y me gustaría terminar con un salmos, que es el Salmo 30, un salmo que también, si lo lees, vas a ver mucha similitud con el Mesías, con Jesús. Salmo 30, versículo 5, dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. A la mañana vendrá la alegría. Y otro salmo, que es el Salmo 42, que también lo leímos hace un rato. Salmo 42, versículo 8, dice, de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Y el versículo 11 dice,
¿no? Como sabiendo todas estas cosas, de que Dios envía su misericordia, de que Dios es fiel, de que Dios no lo ha abandonado, de que Dios no lo ha dejado, el salmista le dice de alguna manera, hablando a sí mismo, para recordarse, ¿no? Le dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Por eso en esta noche quiero invitarlos y recordarnos a que ante el silencio de Dios sigamos confiando en Él, porque Él sigue siendo Dios, porque no cambia y porque a su tiempo Él va a responder y va a cumplir con sus promesas y con sus propósitos. Amén. Y me gustaría compartirles, no voy a cantar, pero sí una canción. Fabri, ¿lo puedes pasar?
Gracias, Dios, por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por la esperanza que tenemos en ti y gracias porque no nos da miedo, Señor, o por lo menos a mí en lo personal no me da miedo, Señor, hablar acerca de la tumba, acerca del sepulcro, acerca de la muerte, porque, Señor, yo sé que la historia no termina ahí, y no terminó ahí, Señor, sino que es una historia que continuó, Señor, y que realmente nos da esperanza porque sabemos que Jesús resucitó, porque Él es nuestra esperanza, Señor. Pero hoy recordamos, Señor, que muchas veces ante las diferentes pruebas o situaciones de nuestra vida, quizás sentimos silencio, quizás nos sentimos abandonados, así como seguramente tú, Señor Jesús, te sentiste. Pero sabemos, Dios, que no nos has abandonado, sabemos que no nos has desamparado, sabemos, Señor, que tu silencio no es olvido, no es abandono, no es rechazo, sino que es prueba, es obra, es transformación, es un llamado, una invitación a la confianza, a la fe. Y te damos gracias por eso, Dios, porque sabemos que tú cumplirás con tus promesas, con tus propósitos, Señor, y así lo sabemos porque quizás la mayor señal de tu fidelidad y de cómo tus promesas se cumplen es nuestro Señor Jesucristo, porque en Él todas tus promesas son sí y amén. Por eso te damos muchas gracias, porque la resurrección es nuestra esperanza. Pero ayúdanos a recordar y a aprender del silencio y en el silencio a confiar en ti, Señor. Muchas gracias, bendice a tu iglesia, bendice a las personas que están acá, que podamos seguir siendo bendecidos, Señor, y disfrutar de este tiempo y acompañarnos también en el regreso a casa. En nombre de Jesús, amén.